Hola, 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 ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? Bueno, deseo que estén todos muy, pero muy bien. Aquí yo les voy a traer otros tres o cuatro capítulos, ¿no? El comentario de los capítulos de la segunda parte del Quijote que quedan, que son un montón, por suerte. Así que tengo un montón de videos más para grabar para ustedes. Bueno, vamos a retomar. Habíamos llegado entonces hasta el capítulo 24, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan que mencioné en el video pasado un personaje que iba a la guerra, que estaba cargado de armas y demás? Bueno, cuando llega a la venta, digamos, le comunica, le dice a Don Quijote que tiene una historia para contar. Don Quijote que es también ávido eh, un personaje que bueno que le gusta escuchar historias y que tiene buena memoria y parece buen gusto también para ellas. Entonces bueno, lo ayuda con su caballo, ¿verdad? Para que haga rápido, digamos, y librarse de esas tareas para justamente poder tener tiempo para contar esa historia. Entonces cuenta la historia de los dos regidores, ¿no? Un regidor tenía una criada que le había perdido un burro, ¿no? Y entonces un segundo regidor, al tiempo me parece, que habla con el primero y le dice, sí, me parece haberlo visto en tal lugar. Entonces ellos dos van a buscarlo, no lo encuentran, a uno de ellos se le ocurre rebuznar como si fuese un burro, y al principio es muy gracioso porque al principio se encontraban ellos mismos, o sea, no rebuznaban tan bien que no parecía un rebuzno hecho por un asno, sino por un ser humano, ¿sí? Y entonces, bueno, así están un tiempo hasta que finalmente uno de ellos advierte la osamenta del animal había sido devorado por lobos, ¿no? Bueno, esa es en sí misma, digamos, la historia. Y luego el ventero, ¿no? Dice que Maese Pedro, con su retablo, ¿sí? El famoso titiritero, ¿no? Maese Pedro, bueno, estaba cerca y que iba a pasar por la venta para representar una historia, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, también Don Quijote vuelve a alegrarse, ¿no? Así que bueno, eso básicamente. Y creo que al final del capítulo ya están armando el retablo justamente para esa función, ¿no? Maese Pedro viene con un mono, sí, un pequeño mono, digamos, que tiene, parece, según dicen, el don de la adivinanza, ¿no? Entonces, para hacer una prueba, Sancho Panza pregunta qué era lo que estaba haciendo su esposa, Teresa Panza, en ese momento, y queda bastante conforme con la respuesta, ¿sí? Este mono tenía una cualidad, según decían, que era que no conocía cosas del futuro, sino del pasado y del presente, ¿no? Más adelante se va a explicar por qué, justamente. Bueno, entonces, eso en el capítulo 25, ¿sí? Bueno, en el capítulo 26, ya ahí con la función a punto de comenzar, ¿sí? Eh, en el capítulo 26 decía, eh, se cuenta la historia de Don Gaiferos y Melisendra, ¿sí? A través, justamente como les había comentado, a través de títeres, ¿sí? Es decir, pequeños muñecos, pequeños muñequitos que a veces se manejan desde abajo o desde arriba, según sea una especie de marioneta con hilos o pequeñas figuras, a veces de mazapán o de otros tipos de elementos, que se pueden manejar también de abajo no sé, con pequeñas maderas o digamos, con alambres, ¿no? También algo que sea delgado y fácil de maniobrar para contar la historia, ¿no? Bueno, entonces todo va bien, digamos, hasta que Don Quijote advierte que parece haber allí una injusticia y desenvaina su espada y empieza a destrozar prácticamente todo el retablo con alguna de las figuras, ¿no? Inclusive dice el narrador que el mismo Maese Pedro lo hubiese pasado mal si en algún momento, digamos, no baja más la cabeza porque ahí empezaron a llover mandobles, en fin, toda serie de golpes con espada
así que prácticamente descabezó a todo el mundo casi Don Quijote, ¿no? Lo que se dice no dejó títere con cabeza, ¿no? Pero en este otro sentido. Eh, bueno, entonces, visto el destrozo, digamos, por Maese Pedro, algo que parece razonable, desea entonces que el caballero, una vez aplacada la ira a espadazo limpio, pudiese reponerle de sus propios dineros, eh, bueno, lo que vale el retablo y la figura sobre todo. Entonces, Sancho y el ventero, digamos, hacen una especie hacen de especie de jueces para moderar los precios, ¿no? Entonces, Don Quijote ya estaba un poco cansado, no de la situación, sino físicamente, ya se quería ir a dormir, y sabiendo, digamos, que puede reaccionar mal en cualquier momento, entonces, bueno, apresura Maese Pedro, digamos, la cuenta y el repaso de todo lo roto, y se llega entonces a un precio que, mal de grado, digamos, Sancho le paga, ¿no? A este tal Maese Pedro, y bueno, creo que le avisa a Don Quijote que si siguen, digamos, saliendo dinero, ¿no? De esa manera, bueno, no va a quedar nada dentro de poco, ¿no? Ok. Bueno, en el capítulo que sigue, ¿sí? Aparece la aventura del rebuzno, que no sé si es una copia o un calco del anterior, o está basada en la anterior. Entonces, caballero y escudero llegan a un lugar en el que ven, digamos, una heráldica bastante particular, porque es una especie de bandera con un asno rebuznando, ¿no? Y entonces pregunta, ¿no? Qué ocurre, y es gente bien armada que pretende vengarse del pueblo que los afrenta en materia de rebuznos, ¿no? Es todo esto una especie de, digamos, como si dijéramos de afrenta medieval, no sé cómo decirlo, ¿no? Un pueblo contra otro, todos armados. Bueno, ahí aparece entonces Don Quijote y Sancho, que tratan de explicarles que lo que están haciendo no lo deberían emprender, digamos, ¿no? Eh, y entonces Sancho no tiene mejor idea que ponerse él a rebuznar, ¿no? Y uno de los de la partida, de los que estaba allí armado, interpreta ese rebuzno como una burla y empiezan a llover piedras, digamos, ¿no? Son separados el escudero de su caballero, ¿no? Aíslan, digamos, a Sancho, y cuando Don Quijote quiere desenvainar la espada, bueno, ve que ellos son más, que empiezan a llover piedras, entonces se aparta de la situación, se aparta del peligro, ¿no? Después finalmente lo sueltan a Sancho, que se queja con su señor, que no lo defendió, que no fue valiente, y Don Quijote, si no recuerdo mal, le explica que una cosa es ser valiente, otra cosa es ser temerario, ¿no? Un poco como esa frase que dice, soldado que huye sirve para otra guerra o para otra batalla. Bueno, creo que de alguna manera ese pudo haber sido el pensamiento del personaje en ese momento de necesidad, ¿sí? Inclusive creo que lo reprende como diciendo, bueno, a buena hora rebuznaste, ¿no? Como diciendo, podrías no haberlo hecho y nos ahorrábamos todo este mal trago. Bueno, sin embargo, lo hecho está, y no sé hasta qué punto vale ponerse a llorar, digamos, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver. Eh, Al final de ese capítulo, del 27, ¿no? Del 27, en la aventura del rebuzno, el cronista Benengeli, ¿no? Acá nuevamente el recurso de Cervantes, explica entonces que Maese Pedro es en realidad Ginés de Pasamonte, ¿no? Uno de los galeotes liberados, si recuerdan, en el famoso capítulo 22 de la primera parte, y se supone, por lo que estuve leyendo por ahí, el autor de El Quijote de Avellaneda, que Cervantes sabía quién era, digamos, esto por conjeturas verosímiles de los que saben mucho más que yo del tema, por supuesto, y pueden leer otras cosas en el Quijote que a mí no se me alcanzan. Entonces dice que este autor, no recuerdo quién es ahora, porque estuve leyendo tanto de estos artículos que la verdad que por el momento se me mezclan, pero ya voy a hacer un especial y voy a poner los puntos sobre las IES. Y entonces dice que Cervantes siempre conoció quién era ese tal Alonso Fernández de Avellaneda, y hace una especie de guiño literario, amenazando siempre con develar su nombre verdadero, ¿no? Cosa que hace y no hace, o hace a medias, ¿no? O lo hace literariamente, que es mil veces mejor, ¿no? Sería muy fácil decir y apuntar con el dedo fue tal, ¿no? Sin embargo,
deslizarlo por la obra es una delicia, una maravilla. Bueno, último capítulo que voy a comentar hoy, el capítulo 28, ¿sí? Entonces, ocurre aquí lo que les decía, ¿sí? Don Quijote se aparta y espera la llegada de Sancho, ¿sí? Que se queja de manera bastante airada, digamos, y bastante vehemente con su señor por lo que él considera ser un acto de cobardía, ¿no? Entonces, y se queja también de ser su escudero, ¿no? Algo que periódicamente pasa. Entonces, bueno, Don Quijote le replica que es valiente, como les decía antes, más no temerario. Entonces Sancho empieza a reclamarle dineros, ¿no? Y la cuestión de la ínsula también, ¿no? Pero bueno, al principio Don Quijote está de acuerdo, no tiene problema, dice, sí, bueno, cómo no, vamos haciendo la cuenta y vos me decís lo que te debo para que puedas sacarlo de la bolsa donde está el dinero, no hay ningún inconveniente. Eh, y después Sancho dice que está de acuerdo, digamos, Don Quijote hasta que Sancho dice que le tiene que pagar también por cada día que pasa que le prometió la ínsula que no llega, ¿no? Entonces, digamos, cuando Sancho le dice, bueno, que le debe como 3 años en dinero, dice, bueno, no, entonces Don Quijote dice, no, mira, le dice, bueno, volvete a tu casa, no hay ningún problema, con tu mujer y tus hijos, ¿no? Entonces, Sancho, que se ve un poco corrido por la situación, ¿no? Se ve que llevó las cosas demasiado lejos. Esto ya había pasado antes, ¿no? Al comienzo de la obra. Y ahí estaba Sansón Carrasco como un posible segundo escudero para Don Quijote, si recuerdan. Entonces, bueno, Sancho empieza a llorar, se le nubla la vista, ¿no? Se pone mal, digamos. Y bueno, dice que sí, que bueno, se disculpa y que continúa en su camino, ¿sí? Que fue de alguna manera una, una mala, digamos, una mala elección de palabras y un momento inadecuado, digamos, para plantear eso, ¿no? Esta cuestión del gobierno de la ínsula me parece interesante porque, por varios motivos, ahora que lo pienso, porque de alguna manera, suponemos todos, creo, que Sancho podría llegar a fracasar estrepitosamente, digamos, ¿no? He leído por allí algunas obras con respecto a las cualidades de los gobernantes, ¿no? No me refiero necesariamente al Príncipe de Maquiavelo, sino también, por ejemplo, a la República de Platón, ¿no? Eh, Jaeger creo que en algún momento repasando algunos temas y algunos conceptos de Tucídides, de Heródoto, ¿no? De los grandes historiadores griegos, también de Platón por supuesto, da digamos su parecer y Sócrates, ¿no? Bueno, da su parecer también con respecto a cuáles deberían ser las cualidades de un buen gobernante, ¿no? Pero ahí creo que se da otra cosa de alguna manera, es eh, digamos desde la perspectiva del que tiene poco y nada la promesa, ¿no? De que se va a encumbrar, de que va a poder demostrar lo que sabe, de que en contacto Sancho con Don Quijote ha aprendido mucho, ¿no? Y sigue aprendiendo, inclusive va puliendo cuestiones de retórica, de lenguaje, de los registros, ¿no? Sin abandonar, por supuesto, esa fraseología popular que tanto lo caracteriza, digamos, ¿no? Sin renunciar a lo que ya sabe, a lo que ya tiene, va de alguna manera ensanchando su propio horizonte cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que eh, esta cuestión de la ínsula que no llega, digamos, ¿no? Del gobierno de la ínsula que tarda, que se hace lento, cada tanto aparece y puede ser un conflicto justamente entre los dos, ¿no? Porque justamente él puede decir, bueno, pero vos me lo prometiste ya en la primera salida. Está bien, pasaron algunos meses, digamos, ¿no? Pero tal vez él esté algo apurado justamente por mostrar lo que sabe, lo que puede y bueno, y ahí hay una causa posible también de discusiones futuras, ¿no? Si esto no se verifica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que lo disfruten y nos vemos en el próximo video. Gracias.